es un lugar lleno de misterio y muchas veces también de magia, porque se sabe que hay rituales de diferentes orígenes, pero se realizan rituales en cuevas y siento que también luego como que, ay, ¿qué va a pasar? O no te vayas a perder, ¿no? Es un lugar muy misterioso. Hola, yo soy Giria. Yo soy Andy. Yo soy Rosy. Y nosotras somos... Ajolotes. ¿Ajolotes? ¡Ajolotes, nerds! Hola, ¿cómo están? Estoy muy contento de saludarlos de nuevo. Hola, Andy. Hola, ¿cómo estás, Jim? Hola, Rosy. Hola, sean bienvenidos. Y hoy estoy muy contenta y emocionada porque vamos a tocar un tema que tenemos ahí como rezagado, pendiente, y es justo el momento porque sí, hace tiempo hablamos sobre el culto a la montaña y fue inevitable hablar de cuevas y quedó como ahí esa curiosidad, ese algo que pues necesita su propio episodio. Y hoy nos va a ayudar para eso Rosy, porque ella le sabe a esto de las cuevas. Y cito otra vez a Giria, que dice gracias por considerarme experta, pero no me considero tan experta. Y pues más que nada este tema de las cuevas, uno de los suscriptores de Facebook nos hizo la recomendación. Entonces pues también les quiero hacer la invitación a todos nuestros suscriptores y quien nos esté escuchando de que si hay un tema que quieren que nosotros hablemos, con muchísimo gusto lo investigamos y se lo hacemos aquí platicado. O profundizar en algo que hayamos dicho y quieran ustedes tener todavía más información, podemos hacer una segunda parte. Sí, solo ténganos paciencia. Exactamente, porque han de saber que nosotros sí estudiamos para estos episodios, ¿no? Aunque sea poquito, pero sí lo estudiamos. Y bueno, para empezar el tema de las cuevas, yo creo que todo el mundo sabe acerca del hombre de las cavernas y que pues siempre la cueva está asociada a una cuestión como de refugio, ¿no? O sea, creo que muchas historias de la humanidad que tienen inicio, se iniciaron en las cuevas, ¿no? Inclusive, no sé si recuerdan, aunque no llegando a estos temas tan elevados, Platón fue el que dijo, te quedas en la cueva o te sales para conocer el mundo, ¿no? Y nuevamente está retomando esta historia de las cuevas. Las cuevas siempre tienen un origen y te da protección, es como tener un poco el vientre materno, ¿no? Muchas de las cuevas también en las historias del mundo están relacionados a la fertilidad. Y asociados, como platicábamos en el de la montaña, un poco hacia lo lado femenino, ¿no? Aunque hay sociedades inclusive en donde no les está permitido a las mujeres entrar a las cuevas porque pues se ponen celosas, ¿no? O sea, es como esta parte de decir, no, las mujeres no van a entrar a la cueva porque pues la cueva se va a enojar, porque pues solamente los hombres tienen permitido entrar. Y bueno, ahí se generan otras historias que pues si entran las mujeres se pierden para siempre o se pierden en tiempo y espacio. En el momento en que entran y salen y pasaron 40 años, ¿no? Y, o sea, como que estas historias que están relacionadas a las cuevas, ¿no? Entonces, bueno. Y siento que, pues, independientemente de este tema, es un lugar lleno de misterio y muchas veces también de magia, porque se sabe que hay rituales de diferentes orígenes, pero se realizan rituales en cuevas y siento que también luego como que, ay, ¿qué va a pasar? O no te vayas a perder, ¿no? Es un lugar muy misterioso. Sí, en efecto. De hecho, a las cuevas también muchas sociedades dicen que hay que pedirle permiso, ¿no? Bueno, aquí nosotros como antropólogas en general, aunque tengamos diferentes disciplinas, así vayas a donde vayas, a un nuevo restaurante, lo que tú quieras, siempre pide permiso, porque tú no sabes. Ahora pensando en eso, somos como los vampiros en la parte de hay que pedir permiso para entrar. Exactamente, sí, o sea, es que porque te puedes perder y todo esto, a veces como que dentro de nuestra visión ya más científica, como son cosas que tal vez no entendamos, no tenemos la comprobación científica, pero existen, ¿no? Entonces, bueno. Y siento que al final del día no te quita nada.
Y de pronto Exacto. ahorita que estás comentando esto de que las cuevas son lugares de origen, de pronto recuerdo este famoso mito mexica de Chicomostoc. Oh, sí. Chicomostoc significa justamente las 7 cuevas que están dentro de otra gran cueva, y de ahí es donde surgen estas tribus que van a hacer esta migración hacia la cuenca de México, ¿no? Entonces, una vez más estamos como viendo este origen, ¿no? De ahí surge básicamente lo que podría, bueno, como en este mito que está plasmado en el Códice Boturini, de cómo es que ahí es donde surge todo y ellos van a hacer este largo transitar. Sí, exacto. O sea, y también en la historia tolteca chichimeca hay 7 cuevas donde salen el origen de la humanidad y pues el origen de las sociedades prehispánicas. Incluso hasta podríamos hablar un poco de numerología, ¿no? Con este 7. Ah, sí, es lo que yo también estaba viendo. O sea, ¿por qué 7 en todos lados, no? Prometemos hacer algo respecto a ese 7 porque ya van varias veces que salen. Incluso siento que en otros lugares más recientes se asocia con esto porque de las escrituras apócrifas, no me acuerdo exactamente en cuál, pero hay una donde habla que el nacimiento de Jesús fue adentro de una cueva, no tal como... Bueno, hay varios lugares, dependiendo lo que leas. El que se ha hecho canónico es en el establo, pero hay una versión donde dice que él nació en una cueva, ¿no? Volviendo a este lugar que es un lugar de origen, de inicio. Exacto, sí. Sí, es justo esto. O sea, a lo largo de la historia y pues también con su disciplina, la arqueología, muchos arqueólogos han encontrado infinidad de elementos dentro de las cuevas, ya sean pinturas rupestres, materiales arqueológicos. También hay mucho vínculo con estas peticiones de lluvia y de abundancia, sobre todo en marzo, abril y mayo hay mucha petición de lluvias, de cosecha, y tienen una ritualidad específica, ¿no? Hablábamos un poco sobre en el Día de Muertos, que justo en donde inician todas estas festividades, y uno de los puntos esenciales para el 3 de mayo son las cuevas en algunas comunidades, en donde pues se preparan para que los peregrinos que van hacia la cueva pues tienen toda una preparación tanto espiritual como física para poder llegar y hacer esa petición de lluvia o de abundancia. Tienen que llevar ciertos elementos como semillas, mezcal, comida, y cosas que entran y pues hacen el ritual. Y lo interesante aquí es que también muchos de estos rituales están asociados al agua. Y aquí surge otra cosa que me llamó mucho la atención porque también está asociado al origen. El agua siempre trae vida. Y pues aquí en la Cuenca de México principalmente y más hacia abajo hay muchos rituales asociados a Tlaloc dentro de las cuevas. Entonces, bueno, aquí mi experta en Tlaloc, sí, Tlaloc es también me dirá que existen también muchos Tlaloques dentro de las cuevas, ¿no? Que se han encontrado este tipo de fenómenos. Y otra cosa que también me llamó mucho la atención, en épocas al inicio del contacto, si ustedes ven las iglesias grandotas, esas construcciones, están asociados a las cuevas. En Capuluac, el Estado de México, que es por el Valle de Toluca, hay una iglesia que justo es la entrada de una cueva, se ve el cerro y la iglesia es la entrada a la cueva. O sea, es clarísimo y afuera tiene elementos prehispánicos, ¿no? Entonces, también es estas asociaciones que a principios del contacto, muchas de las iglesias capillas también estaban asociadas a las cuevas porque era la entrada a vamos a ponerlo hacia el inframundo, ¿no? O sea, a la entrada a lo espiritual. Sí, hacia un lugar sagrado. Ajá, exacto, esos lugares sagrados. Entonces, muchas de las cuevas también son sagradas, que también, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a estos peregrinos, ¿no? ¿Cómo se les llama esto? Del Vía Crucis.
en Semana Santa que llevan a un Cristo, ¿no? Y que pues, lo llevan cargando en toda esta procesión, que no es peregrinación, es procesión, y que al final es enterrado en el Santo Sepulcro en una cueva, ¿no? Sí, y una aquí, vez más. Una vez más, porque justo tanto no la cueva te da vida, pero también es el regresar. E incluso, por ejemplo, en el Cristo, justamente hablando del Vía Crucis, el Cristo de Iztapalapa, no esta famosa festividad, ¿no? Que se hace ya incluso Televisada. televisada, perdón. Es que no la veo muy seguido. Yo la vivo. Es más, pueden encontrarla ahí en los cuadros con los peregrinos que están ahí representando. No, no es cierto. Esta iglesia se le llama, o sea, comúnmente se le denomina como el Señor de la Cuevita, Ajá. porque justamente es una vez más una cueva. Y me gusta porque también como, aunque ha cambiado un poco su significado, sigue siendo la entrada hacia un lugar desconocido, porque si antes era la entrada del inframundo, ahora se escuchan historias sobre que las cuevas son la entrada al infierno, ¿no? Como este cambio de visión también lo acompañó el significado de las cuevas, que entras a un lugar que es como, que no es tu plano, que es otro plano distinto. Sí, porque justo con la mentalidad católica, pues sí tiene mucho que ver que todo lo que está oscuro es el diablo, ¿no? Entonces, justo, pues imagínense, ¿no? O sea, nos remontemos al siglo XVI, los frailes traen toda esta mentalidad que en las cuevas salen de ahí, que hay insectos y no sé qué, y aquí hay culto a la cueva, pues no, o sea, salieron es del diablo. Sí, es eso, salen de la cueva del diablo y no sé qué, porque pues también son lugares oscuros, ¿no? Entonces, no es precisamente, yo creo que en esa mentalidad de decir que es el diablo, pues si te pierdes, te pasan cosas, es porque estás entrando en un mundo que no conoces, que no es completamente ajeno a ti. Entonces, pues este culto a las cuevas casi siempre está asociado a rituales de fertilidad también, ¿no? Recuerdo mucho que en la parte andina, que también tienen este culto a la montaña, con la Pachamama, y que muchas de las montañas y las vírgenes tienen forma de montaña, ¿no? Y dentro de la misma montaña también tienen cuevas, y esas cuevas tienen cultos impresionantes a muchísimos santos, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy interesante ver cómo todavía en la actualidad existen esos cultos de épocas remotas, de épocas prehispánicas, que siguen vigentes y que tienen como una asociación muy fuerte a las deidades prehispánicas asociadas a las deidades actuales, ¿no? San Miguel Arcángel, las Virgen, Cristo, todos estos elementos que si uno se pone a pensar un poquito, están asociados siempre a cultos de fertilidad y de abundancia, de cosechas, me va a traer buena cosecha, voy a tener, pues abundancia. Mucho en la actualidad estamos pensando en el dinero, ¿no? Pero a veces el tener comida, tener una buena lluvia, viento, porque todos estos elementos naturales sirven para que nosotros sobrevivamos, ¿no? Pero creo que también este tipo de culto que tú dices, o sea, creo que también tiene que ver un poco más en áreas donde hay campo, en áreas justamente donde se está sembrando, pero cada vez que la ciudad va creciendo más y más, esto se va perdiendo y como que la cueva toma otro significado. Lo menciono por lo siguiente. Por ejemplo, en el Cerro de la Estrella, que se encuentra justamente en Iztapalapa, porque de Iztapalapa para el mundo, es una, pues podríamos decirlo, un cerro pequeño, ¿no? Pero tiene muchísimas cuevas, aproximadamente 144. Wow. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de recorrer muchas de ellas, de pues hacer un poco de ejercicio, caminar por ahí, pero en la gran mayoría de ellas se encuentran cultos relacionados con la brujería, lo que podríamos entender como brujería negra, porque constantemente encuentras envoltorios donde hay amarres, gallinas negras degolladas, gatos negros, y como justamente son lugares oscuros, lugares pues que casi nadie frecuenta, como que se ocupan mucho para eso, ¿no?
Y se hacen muchas historias, como lo acabas de mencionar, se dicen que son del diablo, que el diablo está allá adentro y que te va a llevar. Y hay ahí en el Cerro de la Estrella una cueva muy famosa que justamente se llama la Cueva del Diablo. Y muchos de los estudiantes cuando se van de pinta, ¿no? En la secundaria van y visitan estas cuevas. Hoy en día la Cueva del Diablo ya está muy cubierta, ya justamente las autoridades han tapado la entrada porque mucha gente entraba y se perdía. La gente lo asociaba que el diablo te llevaba, pero en muchos casos las cavidades por las que entras, digo, yo he entrado a algunas de esas cuevas, a veces tienes que ir pecho tierra porque son espacios muy pequeños, en otros casos son grandes cámaras, pero también hay murciélagos, se encuentra el excremento del murciélago que también es dañino. Y al ser estudiantes que pueden ir y entrar a las cuevas, pues ni siquiera tienen el equipo adecuado y pues justamente se pierden. E incluso en la Cueva del Diablo se ha identificado que caminas algunos metros y después hay un tiro de 10 metros. Entonces, justamente la gente cae y pues nunca más vuelve a salir. Pero también se asocian como muchas leyendas, porque se dice que si tú entras a la Cueva del Diablo, te vas a encontrar un viejito. Y este viejito te va a decir que si tú quieres oro y riquezas, y también justo lo que mencionas con el agua, se dice que tú escuchas un río pasar por ahí. Y ya depende de tu codicia, ¿no? Si tú dices que si quieres como entrar a esta gran cueva de las maravillas y te quedas con las riquezas, pues justamente el diablo te va a raptar y te va a llevar. Y también hay muchas otras leyendas en las que se dice que los revolucionarios me escondieron ahí el oro. Entonces también muchas personas entran con esta codicia de llevarse ese oro y entran a las cuevas. Sí, y hay que tener mucho cuidado porque pues sí, las cuevas son lugares sagrados, o sea, bueno, no todas, o quién sabe. Sí, no, y aparte como más como esto que Andy decía de que si no conoces el lugar pues te vas a perder porque muchas de ellas están interconectadas a través de túneles. Hay algunos lugares donde están muy exploradas, se sabe, se tienen las rutas, pero otras no. Entonces, si no sabes de esto, bueno, los que se dedican a explorar cuevas y ver cómo están adentro son los espeleólogos. Pero pues si tú vas de pues estudiante que te fuiste de pinta y entras, quizás la concepción de la mayoría de las personas es que pues está la cueva, en algún punto se acaba y ya sales todo bien. Pero pues la realidad es que no, que hay túneles, que luego hay caminos y si no sabes te vas a perder. Entonces siento que también eso que haya pues redes y se comuniquen es parte de lo que se ayudó a que se generara este misterio por ellas, ¿no? Y también otro dato que me gustaría mencionar sobre las cuevas, digo, voy a hablarlo como arqueóloga porque sí, claro. Llevamos la arqueología en el corazón, claro que sí. A veces estos contextos que digamos tienen como unas temperaturas un poco más estables han permitido la conservación de muchos elementos que como arqueólogos pues estamos encantados de encontrar. De pronto me viene a la mente la Cueva de Candelaria en Coahuila y si ustedes tienen la oportunidad de visitar el Museo Nacional de Antropología, ahí se encuentran diferentes piezas. Esta cueva se ocupó como un cementerio, ahí se hacían diferentes enterramientos y se han encontrado cantidad de elementos muy importantes para los arqueólogos, como lo son textiles, las momias todavía tienen su cabello, cosas que generalmente no se encuentran, ¿no? Justamente porque son materiales orgánicos que se pierden, difícilmente se encuentran, pero en las cuevas se han podido conservar. E incluso en el Valle de Tehuacán, existen unas cuevas muy famosas porque ahí es donde se encontraron como los inicios de la domesticación del maíz. Ahí es donde se encontraron como las primeras mazorquitas, justamente porque se han conservado gracias a estas condiciones que presentan las cuevas, ¿no? Entonces, creo que como arqueólogos sabemos que en las cuevas se pueden encontrar muchos elementos y más que nada recordando que son lugares de ritualidades, lugares muy, muy importantes. Sí, exacto, que pues muchas veces están asociados a cosas que tal vez en nuestra visión no conocemos, pero que existen, ¿no? Y que pues que creo que es importante también como traerlo a colación para darlo a conocer, para decir, pues la próxima vez que vayas a una cueva dirás, ¿será ritual o no será ritual, no? Y que tengas cuidado y no vayas muy adentro si no vas con un guía o si no le sabes. Ahí nada más hay tantito porque te puedes perder. Exacto, y también como decía... Si no es que te caes y ni te das cuenta. Exacto, y un dato importante que también sería importante resaltar, un dato importante, tiene mucha importancia,
es que si vas a entrar a la cueva, y como lo mencionó Andy, tiene murciélago. El guano del murciélago es muy, muy peligroso. Y si en algún momento dices, sí quiero entrar a la cueva, por lo menos ponte tu playera, te la subes para que no tengas, puedas oler el guano, que eso puede ser inclusive hasta mortal, ¿no? Entonces hay que también tener mucho cuidado cuando vas a entrar a estos espacios de la naturaleza, que no conozcas tanto la parte espiritual como la parte física y natural. Sí, no tomárselo a la ligera, realmente llevar el equipo adecuado, o sea, cascos, mascarillas, todo, porque realmente sí se pueden pasar podemos evitar muchos accidentes. Sí, Exactamente. es entrar a otro ambiente. Por algo se conservan como muchos vestigios arqueológicos, como los que comentó Andy, que en otros ambientes es muy difícil ver, ¿no? Y en las cuevas es como más frecuente que puedas llegar a toparte con ellos. Es otro ambiente y como tal, si alguien tiene pues la curiosidad de ir, pues prepárense para ese ambiente y que disfruten realmente el paseo y no vayan a pasar un mal susto. Exacto, y sobre todo también... Bueno, un susto, no sé si hay buenos sustos. Sustos que dan gusto. Un susto que te gustó, ay no. Sí, entonces nada más recordarles que tengan cuidado, saber dónde están, porque inclusive puede ser una cueva que tal vez no tenga murciélagos, pero tenga toda esta carga energética, porque pues, o sea, si se hacen rituales satánicos, pues no, tampoco te puedes traer algo que tú no quieres, ¿no? Entonces siempre es pedirle permiso, tenerle respeto y pues seguir las indicaciones que te digan. Y si tú no tienes como la idea de más o menos, pues mejor ni le busques. Y pues bueno, con este episodio, pues más bien... Bueno, terminamos este episodio. Esperemos que les haya gustado y por favor, gracias por escucharnos. Sigan escuchándonos. Si tienen algún comentario, algún otro tema, aquí los leemos. No olviden suscribirse y darnos like. Y compartir. Adiós. Bye. Bye. Ajolotes Nerd es patrocinado por Estudios El Búnker.